Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella fue humillada frente a la élite por ser pobre, hasta que él entró al salón y dijo, «Ella es mi esposa». Pero este hombre esconde un pasado sombrío, y ella posee la llave para un secreto enterrado hace décadas. Continúa esta historia hasta el final. Quedarás sorprendida. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este, continuando. El eco de los tacones de Elena Morales resonaba por el salón de mármol de la Fundación Olivares, bravo como un metrónomo solitario marcando el tiempo de una vida que había aprendido a caminar en compás con el silencio. A sus 57 años, poseía aquella elegancia discreta de las mujeres que cargan historias profundas en gestos, comedidos y miradas que dicen más que cualquier palabra. Su figura esbelta se movía entre los estantes centenarios, con la familiaridad de quien había transformado aquel espacio en extensión de sí misma. Cada pasillo memorizado, cada libro conocido por su olor y textura. La mañana de marzo en San Miguel se dibujaba húmeda y perfumada a través de las ventanas altas de la biblioteca, donde rayos de sol, filtrados por las cortinas de lino, creaban un juego de luces y sombras que danzaba sobre los volúmenes encuadernados en cuero. Elena ajustó los lentes de lectura que colgaban del cordón de perlas que su difunta suegra le había regalado décadas atrás. Un gesto automático que hacía siempre que necesitaba concentrarse o cuando la ansiedad comenzaba a apretar su pecho como un nudo invisible. 11 años. 11 años desde que Francisco había partido, llevándose consigo no solo la presencia física, sino también la certeza de que aún quedaba espacio en su corazón para sorpresas. Viuda precoz a los 46, Elena se había refugiado en la rutina meticulosa de la biblioteca, como quien se cobija en una catedral, encontrando en las palabras ajenas el consuelo que la vida real parecía haber guardado para otras personas. El matrimonio con Francisco había sido sólido, construido sobre bases de respeto mutuo y cariño genuino, pero nunca había conocido aquella pasión arrolladora que leía en las novelas que catalogaba con tanto cuidado. Isabel, su única hija, había sido su gran alegría y también su mayor dolor. A los 30 años, la joven cargaba en sus ojos verdes heredados de su madre una melancolía que ni siquiera los años de terapia en París habían logrado borrar completamente. El matrimonio desastroso con un empresario francés, el embarazo perdido a los 7 meses, la depresión que siguió como una sombra persistente, todo esto había transformado a la niña alegre y soñadora en una mujer frágil que buscaba en mismo tiempo la distancia geográfica, una cura que quizás solo podría encontrarse dentro de sí misma. Las cartas de Isabel llegaban esporádicamente, escritas en papel perfumado y repletas de frases incompletas que dejaban a Elena con más preguntas que respuestas. La última había llegado 2 semanas antes, una única línea escrita con caligrafía temblorosa. «Mamá, necesito volver a casa. Te necesito». El corazón de Elena había latido con fuerza al leer aquellas palabras, pero había aprendido a no nutrir expectativas demasiado altas. ¿Cuántas veces Isabel había prometido regresar solo para cancelar el viaje en el último momento? El ruido de pasos pesados en el pasillo principal interrumpió sus pensamientos. Elena levantó los ojos del catálogo que estaba organizando y sintió una extraña aceleración en el pecho, como si su cuerpo hubiera reconocido algo que su mente aún procesaba. La puerta de la biblioteca se abrió con un crujido familiar y entonces él entró. Víctor Saldívar. El tiempo había sido generoso con él, esculpiendo rasgos que en la juventud eran solo promesas en una masculinidad madura y magnética. A los 43 años, Víctor poseía aquella belleza latina que envejece como vino, intensificando sabores que antes eran apenas sugerencias. El cabello oscuro, ahora salpicado de hilos plateados en las sienes, estaba ligeramente desarreglado por el viento húmedo de la mañana. Los ojos castaños, que a los 19 años brillaban con la curiosidad voraz de la juventud,
ahora cargaban una profundidad que hablaba de experiencias vividas y decisiones que dejan marcas. Se detuvo en el umbral, y por un momento que pareció suspendido en el tiempo, sus miradas se encontraron a través de la distancia que los separaba. Elena sintió que el aire escapaba de sus pulmones, como si una mano invisible hubiera apretado su garganta. 24 años. 24 años desde la última vez que estuvieron en el mismo ambiente, y aún así, era como si el tiempo hubiera sido apenas una ilusión cruel que ahora se desvanecía como niebla matinal. «Profesora Elena», dijo él, y su voz había ganado una textura aterciopelada que no poseía en la juventud, cargada de una sensualidad que hizo que su piel formara escalofríos involuntarios. «Víctor», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz, «no esperaba verte aquí». Él se acercó lentamente, y Elena pudo percibir que usaba el mismo perfume de siempre, una fragancia amaderada con notas de bergamota, que despertó en su memoria un torrente de recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados. Las clases de lectura crítica que impartía en la universidad, 2 veces por semana, durante el invierno de 1999. Víctor, el alumno más brillante de la clase, siempre sentado en la primera fila haciendo preguntas que demostraban una madurez intelectual rara para sus 19 años. El interés de él por la literatura no era superficial o meramente académico. Había un hambre genuina en sus ojos siempre que discutían a Juan Rulfo o Carlos Fuentes, una necesidad de comprender no solo las palabras, sino las verdades humanas que ellas cargaban. Elena había reconocido en él un espíritu afín, alguien que entendía que los libros eran más que entretenimiento, eran ventanas hacia el alma humana en toda su complejidad. Durante 6 meses, habían mantenido una relación que oscilaba peligrosamente entre lo profesional y lo personal. Conversaciones que se extendían más allá del horario normal de la clase, discusiones apasionadas sobre literatura que se transformaban en confesiones veladas sobre sueños y miedos. Elena estaba casada hacía apenas 2 años, aún aprendiendo a navegar por las aguas calmas, pero predecibles de su relación con Francisco. Víctor era demasiado joven, demasiado brillante, demasiado peligroso para la estabilidad que ella había construido con tanto cuidado. El momento en que todo casi cambió ocurrió en una tarde lluviosa de julio. Víctor se había quedado después de clase para discutir su tesis sobre el realismo mágico en la obra de Gabriel García Márquez. El salón estaba vacío, iluminado apenas por la luz amarillenta de las lámparas antiguas de la universidad. Estaban inclinados sobre el mismo libro, tan próximos que Elena podía sentir el calor emanando de su cuerpo joven cuando él levantó los ojos del texto y la miró con una intensidad que la hizo estremecer hasta los huesos. «Profesora», había susurrado, y la forma como pronunció aquella palabra cargó una carga erótica que Elena sintió esparcirse por su cuerpo como electricidad. Ella se había alejado como si tocara fuego, creando una distancia física que esperaba fuera suficiente para romper el encanto peligroso que se formaba entre ellos. Pero no fue así. En las semanas que siguieron, la tensión solo creció, alimentada por las miradas prolongadas, por las conversaciones cada vez más íntimas, por la forma como sus dedos se tocaban brevemente cuando él entregaba sus trabajos. El curso terminó sin que nada físico sucediera entre ellos, pero Elena sabía que había sido cobarde, no por no haber cedido a la tentación, sino por haber permitido que aquel sentimiento floreciera cuando debería haberlo cortado de raíz. Víctor se graduó, se mudó a Ciudad de México para trabajar en una editorial y ella nunca más tuvo noticias de él, hasta ahora. «Supe que su padre falleció», dijo Elena recuperando la compostura. «Mis condolencias». Víctor asintió, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Gracias. Fue hace 6 meses. Todavía estoy resolviendo los asuntos del patrimonio». Guillermo Saldívar había sido una figura controvertida en San Miguel, dueño de la viñedo más tradicional de la región
y un hombre de negocios astuto que no se preocupaba mucho por la opinión ajena. Elena había escuchado rumores sobre él a lo largo de los años, casos extramaritales, negocios cuestionables, una personalidad dominante que había alejado a Víctor siendo aún joven. La relación entre padre e hijo siempre había sido tumultuosa, y la decisión de Víctor de partir hacia Ciudad de México a los 20 y tantos años había sido vista por muchos como una ruptura definitiva. «Es por eso que estoy aquí», continuó Víctor, sacando un sobre del bolsillo interno del saco. «Me gustaría hacer una donación a la fundación, parte de la biblioteca personal de mi padre». Elena frunció el ceño. «Eso es inesperado». Él coleccionaba libros raros, primeras ediciones, manuscritos, algunas piezas realmente valiosas. No tiene sentido dejarlas guardadas en una casa vacía. La propuesta era tentadora desde el punto de vista profesional. La biblioteca de la Fundación, aunque respetada, siempre luchaba contra presupuestos ajustados y la necesidad constante de expandir su acervo. Una donación de esa magnitud sería una bendición, especialmente si incluía obras raras que pudieran atraer investigadores y aumentar el prestigio de la institución. Pero había algo en la postura de Víctor que la dejaba incómoda, una tensión subyacente que no conseguía descifrar. La forma como la observaba mientras hablaba, como si estuviera estudiando sus reacciones, buscando algo específico que no revelaba. «Tendría que evaluar la colección primero», dijo ella manteniendo un tono profesional. «Verificar el estado de conservación, la procedencia de las obras». «Claro. ¿Cuándo podría hacerlo?» Elena consultó su agenda mental, calculando los compromisos de la semana. «¿Qué tal el viernes? Puedo ir hasta los viñedos por la mañana». «Perfecto». Víctor sonrió, y fue como si los años desaparecieran por un instante, revelando al joven brillante que un día había movido su corazón de maneras que ella aún no conseguía nombrar completamente. «¿A las 10? «A las 10», confirmó ella. Víctor se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir, volviéndose para mirarla una vez más. «Elena, es bueno verte de nuevo». La forma íntima como pronunció su nombre envió ondas de calor a través de su cuerpo, despertando sensaciones que ella había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existían. Ella asintió, sin confiar en su propia voz, para formar una respuesta adecuada. Después de que él salió, Elena permaneció inmóvil por largos minutos, el corazón latiendo de forma irregular en el pecho. El silencio de la biblioteca, que siempre había sido su refugio, ahora parecía cargado de ecos de la voz de él, del olor amaderado de su perfume, de la memoria de cómo la había mirado, como si pudiera ver a través de las capas de respetabilidad que había construido a lo largo de los años. Ella se acercó a la ventana y observó a Víctor caminando por la calle empedrada hacia el centro histórico. Incluso de espaldas, había algo en la forma como se movía que evocaba al joven que había conocido décadas antes, pero ahora atemperado con la confianza y la presencia de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen Olivares, sobrina del fundador de la biblioteca y actual presidenta del consejo directivo. Carmen había heredado no solo el apellido, sino también cierta arrogancia aristocrática, que a veces hacía el trabajo de Elena más difícil de lo que debería ser. «Elena, querida, espero que estés teniendo una mañana productiva», dijo Carmen con aquel tono falsamente dulce que usaba cuando quería algo. «Supe que tuvimos una visita interesante hoy». Elena suspiró internamente. En San Miguel, las noticias viajaban más rápido que la luz. Víctor Saldívar vino a proponer una donación, libros de la colección de su padre. «Qué fascinante. ¿Y piensas aceptar?» Había algo en la pregunta que dejó a Elena alerta. «Depende de la calidad y condición de las obras. ¿Por qué preguntas?» «Oh, nada específico. Es solo que, bueno, conoces la historia de la familia Saldívar. Guillermo no era exactamente conocido por su, ¿cómo puedo decirlo?, transparencia en los negocios». Elena frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando, Carmen?» «Solo que debemos ser cuidadosas con las procedencias.
No nos gustaría asociarnos con nada cuestionable, ¿verdad? Después de colgar, Elena se quedó pensando en las palabras de Carmen. Siempre habían existido rumores sobre Guillermo Saldívar, historias susurradas sobre cómo había construido su fortuna, sobre negocios sombríos y asociaciones dudosas. Pero eran solo rumores, el tipo de chisme que siempre rodeaba a hombres, poderosos en ciudades pequeñas. Víctor no era su padre. El joven que ella había conocido era íntegro, apasionado por la literatura, alguien que valoraba el arte y el conocimiento por encima del lucro. Pero ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántas experiencias podrían haber cambiado a una persona? La tarde pasó lentamente, puntuada por los sonidos familiares de la biblioteca, el susurro de páginas siendo hojeadas, el arrastrar de sillas, las conversaciones amortiguadas de los pocos visitantes que frecuentaban el lugar. Elena intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos retornaban constantemente a la mañana, al momento en que Víctor había entrado por la puerta y transformado su rutina cuidadosamente ordenada en algo indefinible y perturbador. Las 5 de la tarde, cuando se preparaba para cerrar la biblioteca, encontró un libro que no recordaba haber visto antes. Era un volumen antiguo de sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, encuadernado en cuero marrón oscuro, dejado sobre la mesa principal como si alguien lo hubiera consultado y olvidado devolverlo al estante. Lo abrió delicadamente y encontró un marcapáginas de papel entre las páginas. Era una tarjeta simple, sin identificación, con apenas una línea escrita a mano en caligrafía masculina que reconoció inmediatamente. Algunas palabras atraviesan décadas intactas. El corazón de Elena se aceleró. Víctor había estado allí por menos de 1 hora por la mañana, pero de alguna forma había encontrado tiempo para dejar aquel mensaje enigmático. Sostuvo la tarjeta entre dedos temblorosos, preguntándose si estaba interpretando la situación correctamente o si su imaginación estaba creando significados donde no existían. Aquella noche, sola en su casa pequeña pero confortable en los alrededores del centro histórico, Elena se vio incapaz de encontrar paz. Preparó la cena mecánicamente, una ensalada simple y una copa de vino blanco, pero apenas tocó la comida. Sus pensamientos giraban en círculos, siempre retornando a la mañana, al encuentro inesperado, a la forma como Víctor había pronunciado su nombre. Se acordó de la última vez que lo había visto, al final del semestre lectivo de 1999. Él había ido a su oficina en la universidad para despedirse, sabiendo que no volverían a encontrarse después de la graduación. La conversación había sido formal, educada, pero cargada de todo lo que no podían decir. «Profesora», había dicho él parado en la puerta como si no consiguiera decidir si debía entrar o salir. Quería agradecerle. Por todo. Fue un placer tenerte como alumno, Víctor. Estoy segura de que tendrás mucho éxito en Ciudad de México. Él había dudado, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y partió. Elena había quedado sentada en su escritorio por 1 hora después de eso, incapaz de comprender por qué se sentía como si hubiera perdido algo importante. Ahora, más de 2 décadas después, aquella sensación retornaba con fuerza renovada. Había algo inacabado entre ellos, una conversación que nunca había ocurrido, un sentimiento que nunca había sido nombrado. Y por primera vez en años, Elena se preguntó si aún había tiempo para descubrir lo que podría haber sido. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente se durmió, sus sueños fueron poblados por imágenes fragmentadas, un salón de clases vacío, páginas de libros hojeándose solas, y siempre, persistentemente, el sonido de una voz masculina pronunciando su nombre como si fuera una oración. La mañana del viernes amaneció cargada de nubes oscuras que se acumulaban sobre las montañas de la Sierra Madre como presagios de tormenta. Elena despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y expectativa que no conseguía nombrar completamente. Había pasado la noche anterior revolviendo el armario, escogiendo y descartando ropas como una adolescente, preparándose para una primera cita,
hasta finalmente decidirse por un vestido azul marino de corte clásico que realzaba su silueta sin ser demasiado llamativo. El desayuno fue un ritual apresurado, puntuado por miradas frecuentes al reloj de pared de la cocina. Elena se encontró verificando su apariencia en el espejo del pasillo más veces de lo normal, ajustando el cabello castaño grisáceo que mantenía siempre recogido en un moño elegante, pasando labial discreto en los labios que temblaban ligeramente con un nerviosismo que intentaba disimular ante sí misma. Viñedos. Saldívar quedaba a 15 minutos en auto del centro de San Miguel, siguiendo un camino de tierra que serpenteaba a través de colinas cubiertas de vegetación. Elena había pasado por allí cientos de veces a lo largo de los años, pero nunca se había detenido a observar realmente la propiedad. Ahora, conduciendo lentamente a través del portón de hierro forjado que marcaba la entrada, se dio cuenta de la magnitud del lugar. La casa principal era una construcción colonial imponente, pintada de blanco con detalles en azul cobalto, rodeada por jardines meticulosamente cuidados donde rosas y jazmines creaban explosiones de color contra el tuntísimo verde intenso de la vegetación tropical. Viñedos se extendían en hileras ordenadas por las laderas suaves, y a lo lejos ella podía ver las instalaciones donde el vino era producido, edificios de piedra y madera que parecían haber brotado naturalmente del paisaje. Víctor la esperaba, en el porche principal, apoyado contra una de las columnas de madera maciza que sostenían el techo de tejas coloniales. Usaba jeans oscuros y una camisa blanca de lino, con las mangas dobladas hasta los codos, una combinación simple que de alguna forma conseguía ser devastadoramente atractiva. El viento matinal jugaba con sus cabellos y cuando sonrió al verla aproximarse, Elena sintió el corazón dar un pequeño salto en el pecho. «Puntual como siempre», dijo él, bajando los escalones de piedra para recibirla. «Algunas cosas nunca cambian». «Algunas», concordó ella, aceptando la mano que él ofreció para ayudarla a salir del coche. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar ondas de calor a través de su brazo. «La propiedad es impresionante. No tenía idea de que era tan grande. Mi padre dedicó la vida entera a este lugar. A veces creo que amaba más estas tierras que a cualquier persona». Había una nota de amargura en su voz que hizo a Elena mirarlo más atentamente. La relación complicada entre Víctor y Guillermo era conocida en la ciudad, pero ella nunca había comprendido completamente las razones detrás del distanciamiento entre padre e hijo. «Debe ser difícil estar aquí sin él», dijo ella suavemente. Víctor la miró por un momento, y ella vio algo vulnerable en sus ojos, un dolor antiguo que él raramente permitía que otros vieran. «Es más difícil de lo que imaginaba. Hay muchas memorias aquí, no todas buenas». Caminaron en silencio a través de los jardines, pasando por una fuente de piedra donde peces dorados nadaban perezosamente entre nenúfares. El aire estaba cargado de humedad y perfume de flores, creando una atmósfera casi irreal, como si estuvieran caminando a través de un sueño. La biblioteca de Guillermo quedaba en el segundo piso de la casa principal, ocupando una sala enorme con techo alto y ventanas, del suelo al techo, que ofrecían una vista deslumbrante de los viñedos. Estanterías de caoba oscura se extendían del suelo hasta casi tocar el techo ornamentado, repletas de volúmenes que parecían haber sido coleccionados a lo largo de décadas. Elena soltó una exclamación de admiración al entrar al ambiente. El olor a papel antiguo y cuero se mezclaba con el aroma sutil de cera de abeja usada para pulir la madera, creando una fragancia que ella asociaba con conocimiento e historia. Era el tipo de biblioteca que existía solo en los sueños de bibliófilos, un santuario dedicado a la preservación de la palabra escrita. «Dios mío», murmuró ella, girando lentamente para absorber la magnitud de la colección. «Esto es extraordinario». Él comenzó a coleccionar siendo aún joven, explicó Víctor, observándola con una expresión indescifrable. Viajaba constantemente a subastas y casas de antigüedades. Algunos de estos libros son únicos. Elena se aproximó a una de las estanterías.
los dedos deslizándose reverentemente sobre los lomos de los volúmenes. Había primeras ediciones de autores mexicanos y extranjeros, manuscritos encuadernados a mano, libros de arte con ilustraciones, que probablemente valían fortunas. Era el tipo de acervo que cualquier biblioteca respetable mataría por poseer. ¿Todo esto sería donado?, preguntó ella, mal consiguiendo esconder la excitación en su voz. La mayor parte. Hay algunos volúmenes que me gustaría conservar por motivos sentimentales, pero el resto puede ir para la fundación. Elena pasó las 2 horas siguientes catalogando mentalmente la colección, haciendo anotaciones sobre los títulos más significativos y evaluando el estado de conservación de las obras. Víctor permaneció próximo durante todo el tiempo, a veces ofreciendo informaciones sobre cómo su padre había adquirido determinado libro, otras veces simplemente observándola trabajar con una intensidad que la hacía sentirse sonrojada y consciente de cada movimiento. Fue cuando ella estaba examinando una sección dedicada a manuscritos raros que Víctor se aproximó cargando una caja de madera oscura, ornamentada con cerraduras de bronce que parecían antiguas y elaboradas. «Ahí, una cosa que me gustaría que vieras», dijo él colocando la caja sobre la mesa de lectura en el centro de la sala. «Encontré esto escondido en la caja fuerte del escritorio de él. Estaba sellado hace décadas». Elena frunció el ceño, intrigada. «¿Qué es?» «Un diario. Al parecer, mi padre mantenía registros personales que nunca mostró a nadie». Víctor abrió las cerraduras con llaves pequeñas y delicadas, revelando el interior forrado de terciopelo rojo oscuro. Dentro había un volumen encuadernado en cuero negro, con páginas amarillentas por los bordes y una apariencia que sugería décadas de uso cuidadoso. «¿Por qué me estás mostrando esto?», preguntó Elena sintiendo una extraña aprensión formarse en el pecho, «porque hay cosas escritas aquí que, que pueden estar relacionadas con la fundación, con su historia». Elena sintió la sangre helarse en las venas. ¿Qué tipo de cosas? En vez de responder, Víctor abrió el diario en una página marcada con un señalador de cuero. La caligrafía era masculina, firme, escrita con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo. Elena leyó las primeras líneas y sintió el mundo girar ligeramente a su alrededor. 15 de marzo de 1995. E.M. vino hoy a los viñedos para discutir la evaluación de los manuscritos que ofrecía la fundación. Hay algo en ella que me intriga, una combinación de inteligencia y vulnerabilidad que es absolutamente fascinante. Usa lentes cuando lee y la forma como frunce el ceño cuando se concentra es adorable. Las manos de Elena temblaron mientras continuaba leyendo. Las entradas siguientes detallaban encuentros que supuestamente habían ocurrido entre Guillermo y una mujer identificada apenas por las iniciales E.M. Encuentros que eran descritos con una intimidad creciente que la hacía sentir náuseas. «Esto no puede ser verdad», murmuró ella levantando los ojos para encontrar a Víctor observándola atentamente. «Yo nunca tuve ningún tipo de relación con tu padre». «Hay más», dijo él suavemente, pasando algunas páginas. 25 de abril de 1995. E.M. está volviéndose más receptiva a mis insinuaciones. Hoy, cuando le mostré los manuscritos, raros en la sala secreta, permitió que tocara su mano. Sé que está casada, pero hay algo entre nosotros que no puede ser negado. Elena sintió bilis subir por la garganta. Esto es una mentira completa. Recuerdo 1995. Estaba embarazada de Isabel, completamente enfocada en el embarazo y en el trabajo. Nunca vine aquí, nunca tuve encuentros secretos con Guillermo. Sigue leyendo, dijo Víctor, su voz extrañamente neutra. Las entradas siguientes se volvían más explícitas, describiendo supuestos encuentros íntimos entre Guillermo y E.M., detallando conversaciones sobre literatura que se transformaban en seducciones, sobre regalos caros que eran dados y aceptados, sobre promesas de amor eterno, susurradas en habitaciones oscuras. Pero fue la entrada del 10 de mayo de 1995
la que hizo a Elena dejar caer el libro como si estuviera en llamas. E.M. finalmente se dio completamente hoy. Hicimos el amor en la biblioteca, rodeados por los libros que tanto amamos. Ella lloró después, dijo que nunca había sentido algo así antes. Para sellar nuestra pasión le ofrecí los manuscritos más valiosos de la colección. Dudó inicialmente, pero finalmente aceptó. Dijo que los mantendría seguros en la fundación, que serían nuestro secreto. «Ya basta», dijo Elena, la voz ronca de shock e ira. «No sé qué juego enfermo es este, pero yo nunca jamás tuve ningún tipo de relación con Guillermo Saldívar. Y ciertamente nunca robé manuscritos de él». Víctor cerró el diario lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de ella. «Quería creer en ti». «¿Querías creer?» «Víctor, esto es una fabricación completa. No sé por qué tu padre escribió estas cosas, pero puedo jurar por la vida de mi hija que nada de esto ocurrió. Entonces, ¿cómo explicas esto?» Víctor se levantó y caminó hasta una estantería específica, removiendo un panel de madera que reveló un compartimento secreto. De dentro, retiró una pila de cartas atadas con una cinta roja. Son cartas de amor, firmadas con E.M. Elena tomó las cartas con manos temblorosas. La caligrafía era femenina, delicada, pero definitivamente no era la suya. Las palabras eran apasionadas, hablando de encuentros secretos, de una pasión que consumía, de gratitud por regalos recibidos. «Esta no es mi letra», dijo ella, su voz ganando fuerza conforme la indignación crecía. «Cualquiera que me conozca puede confirmar eso. Mi caligrafía es completamente diferente. Tal vez cambiaste tu forma de escribir con el tiempo. Víctor, escúchame. Sé que esto parece convincente, pero juro por todo lo que es sagrado que nunca tuve un romance con tu padre. En 1995 estaba casada hacía 4 años, embarazada de 7 meses al final del año. Puedo mostrar registros médicos, fotografías, cualquier prueba que quieras». Víctor la observó por un largo momento, como si estuviera intentando leer su alma a través de sus ojos. Finalmente, suspiró y pasó las manos por sus cabellos. «Quiero creerte, Elena, pero necesitas entender mi posición. Encuentro evidencias de que una mujer con tus iniciales tuvo un romance con mi padre y posiblemente robó manuscritos valiosos de su colección. Y ahora estás aquí, interesada en adquirir justamente esos libros. ¿Crees que vine aquí a robar?» No sé qué pensar. El silencio que siguió fue cargado de tensión, quebrado apenas por el sonido distante de truenos aproximándose. A través de las ventanas, Elena podía ver las nubes oscuras que habían estado acumulándose durante toda la mañana, finalmente comenzando a liberar sus primeras gotas de lluvia. «Necesito irme», dijo ella, juntando sus cosas con movimientos rápidos y nerviosos. Obviamente fue un error venir aquí. «Elena, espera». Pero ella ya se dirigía a la puerta, el corazón latiendo descompasadamente en el pecho. La idea de que Víctor pudiera creer, aunque fuera por un momento, que ella era capaz de traición y robo, la hería de una forma que no conseguía explicar completamente. Bajó las escaleras rápidamente, atravesó el vestíbulo principal y salió por la puerta de entrada, apenas para descubrir que la lluvia se había intensificado dramáticamente. Lo que comenzara como gotas dispersas, ahora era una tormenta en pleno desarrollo, con lluvia cayendo en cortinas densas que hacían imposible ver más allá de algunos metros. «Elena, no puedes conducir con esta lluvia», gritó Víctor detrás de ella, su voz casi perdida en el ruido de la tormenta. «Puedo y lo haré», respondió ella, corriendo en dirección al coche. Pero cuando intentó encenderlo, el motor tosió algunas veces y murió. Intentó nuevamente y nuevamente, pero el coche simplemente no arrancaba. La lluvia tamborileaba en el techo con una intensidad que hacía imposible pensar claramente. Víctor apareció al lado de la ventanilla del conductor, completamente empapado. «Ven adentro, puedes esperar a que pase la tormenta». «No». «Elena, sé razonable. Te vas a ahogar ahí afuera». Como para enfatizar sus palabras, un rayo iluminó el cielo,
seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor que hizo temblar el coche. La lluvia caía con tanta fuerza que las canaletas de la casa no conseguían dar abasto, creando cascadas improvisadas que caían del tejado. A regañadientes, Elena aceptó la mano que Víctor ofreció y corrió con él de vuelta a la casa. Entraron empapados y jadeantes, goteando agua sobre el piso de madera encerada del vestíbulo principal. «Voy a buscar toallas», dijo Víctor desapareciendo por un pasillo. Elena quedó sola en el vestíbulo, temblando tanto de frío como de nerviosismo. La casa parecía diferente ahora, más sombría, como si las revelaciones de la mañana hubieran cambiado su propia arquitectura. Abrazó su propio cuerpo, intentando calentarse, cuando notó que la electricidad había fallado. Las luces estaban apagadas y el sonido constante del aire acondicionado había cesado. Víctor retornó cargando toallas gruesas y velas encendidas. La tormenta derribó la energía eléctrica. Ocurre frecuentemente aquí en la sierra. Ofreció una toalla a ella y por un momento sus dedos se tocaron. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor a través del cuerpo mojado y frío de ella. Elena se alejó rápidamente, envolviéndose en la toalla como si fuera una armadura. «Hay ropas secas en el cuarto de huéspedes», dijo Víctor. «Puedo mostrarte el camino». «No, gracias. Tan pronto como la lluvia disminuya, me iré». «Elena, sobre lo que ocurrió allá arriba, no quiero hablar sobre eso. Pero necesitamos hablar. Necesitas entender que no te estaba acusando de nada. Estaba apenas confundido». Ella se volvió para encararlo, y la luz de las velas creaba sombras danzantes en su rostro, acentuando los huesos altos de sus mejillas y la línea fuerte de su mandíbula. Incluso mojado y desarreglado, era devastadoramente atractivo, y ella se odiaba a sí misma por notarlo en el momento en que debería estar furiosa. «¿Confundido?», repitió ella. «Víctor, me mostraste evidencias fabricadas de que tuve un romance con tu padre y robé cosas de él. ¿Cómo esperabas que reaccionara? No sé si son fabricadas. ¿Entonces realmente crees que soy capaz de esto?» Víctor quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro a la luz de las velas. «No», dijo finalmente. «No, no lo creo. La mujer que conocí 24 años atrás nunca haría algo así. Y mirándote ahora, viendo tu reacción, no creo que seas capaz de tal traición». Elena sintió parte de la tensión dejar sus hombros. «Entonces, ¿por qué me mostraste aquello?» «Porque necesitaba saber. Porque hay cosas sobre mi padre que nunca entendí, secretos que se llevó a la tumba. Y cuando encontré aquel diario, cuando vi tus iniciales», pasó las manos por sus cabellos mojados. «Discúlpame, no debería haber dudado de ti». La tormenta continuaba rugiendo afuera, y a través de las ventanas ella podía ver rayos iluminando el cielo en intervalos regulares. La casa estaba silenciosa, excepto por el repiqueteo de la lluvia y el sonido de sus respiraciones. «Hay algo que necesitas saber sobre mi padre», dijo Víctor suavemente. Él no era el hombre que todos pensaban que era. Había un lado oscuro en él, una capacidad de manipulación que pocos conocían. «¿Qué quieres decir?» «Él destruyó el matrimonio de mi madre con mentiras y manipulaciones. Creó historias sobre aventuras que ella nunca tuvo. Fabricó evidencias, convenció a todos, incluyéndome a mí, de que ella lo había traicionado. Solo descubrí la verdad años después, cuando ya era demasiado tarde para arreglar las cosas». Elena lo miró con nueva comprensión. «¿Crees que hizo lo mismo conmigo? ¿Creó una historia falsa?» «Es posible. ¿Pero por qué? ¿Qué motivo tendría?» «No lo sé. Tal vez nunca lo sepamos». Quedaron en silencio por un momento, el peso de las revelaciones flotando entre ellos como humo de vela. Finalmente, Víctor habló nuevamente. «Hay una cosa que puedo decirte con certeza», dijo, acercándose a ella lentamente. «En los últimos 24 años no pasó un solo día sin que pensara en ti». El corazón de Elena se aceleró. «Víctor, sé que es una locura. Sé que éramos apenas profesor y alumno,
que nunca hubo nada real entre nosotros, pero había algo, ¿no? Algo que nunca fue dicho, nunca fue explorado. Ella quería negar, quería decir que él estaba imaginando cosas, pero las palabras no salían, porque él tenía razón. Había algo entre ellos en aquel invierno de 1999, algo que ella había enterrado tan profundamente que casi había conseguido convencerse a sí misma de que no existía. «Eras demasiado joven», murmuró ella. «¿Y ahora?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. Víctor estaba tan próximo ahora que ella podía sentir el calor emanando de su cuerpo, podía ver las gotas de agua aún atrapadas en sus pestañas oscuras. «Ahora es diferente», admitió ella en voz baja. «¿Diferente cómo?» En vez de responder con palabras, Elena levantó la mano y tocó delicadamente el rostro de él, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. La piel de él estaba caliente y ligeramente áspera, por la barba incipiente, y ella sintió un escalofrío de deseo recorrer su cuerpo. Víctor cerró los ojos al toque de ella, como si estuviera memorizando la sensación. Cuando los abrió nuevamente, había algo salvaje y vulnerable en ellos, una necesidad cruda que hizo el estómago de ella contraerse de anticipación. «Elena», susurró él, su voz ronca. Y entonces, sin más palabras, se inclinó y capturó sus labios con los suyos. El beso fue suave inicialmente, excitante, como si él estuviera dándole la oportunidad de alejarse. Pero cuando ella no lo hizo, cuando en vez de eso se presionó contra él, el beso se profundizó, volviéndose más urgente, más desesperado. Elena se sintió derretir en sus brazos, 24 años de deseo reprimido explotando dentro de ella como fuegos artificiales. Había olvidado cómo era ser besada con pasión, ser deseada con tanta intensidad que hacía su piel hormiguear y sus rodillas debilitarse. Las manos de él encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, y ella podía sentir los músculos de su pecho a través de la camisa mojada. Olía a lluvia y aquella fragancia amaderada que ella recordaba de décadas atrás, pero ahora había algo más maduro en él, más intenso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. Víctor apoyó la frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera intentando absorber el momento. «Esperé tanto tiempo por esto», murmuró él. «No podemos», dijo ella, aun cuando sus manos permanecían apoyadas en su pecho, sintiendo el corazón de él latir rápidamente. «Es demasiado complicado». «¿Por qué tiene que ser complicado?» «Porque tengo 57 años, porque eres el hijo de un hombre que puede haber intentado difamarme, porque no tengo idea de qué estoy haciendo». Víctor rió suavemente, un sonido que envió ondas de calor a través del cuerpo de ella. «Ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo, pero eso no significa que debamos parar». Afuera la tormenta continuaba, pero aquí dentro, rodeados por la luz dorada de las velas y por el calor que irradiaba entre ellos, Elena se sintió como si estuviera finalmente despertando de un sueño que había durado décadas. Por primera vez en años, se sintió completamente viva. El sonido del teléfono sonando a las 7 de la mañana del martes cortó a través del silencio de la casa de Elena como una navaja afilada. Despertó sobresaltada, el corazón aún acelerado por los sueños que la habían perseguido durante toda la noche. Sueños donde las manos de Víctor trazaban caminos de fuego sobre su piel, donde su voz susurraba promesas contra su garganta, donde el mundo entero desaparecía, excepto por la sensación de finalmente estar en los brazos de alguien que la deseaba con la misma intensidad desesperada que ella sentía. 4 días habían pasado desde la tormenta en los viñedos, 4 días durante los cuales había intentado procesar todo lo que había ocurrido entre ellos. El beso, la confesión, la forma como él la había mirado como si pudiera ver directamente en su alma. Todo esto se mezclaba en su mente como tinta derramada en agua, creando patrones hermosos y confusos que no conseguía descifrar completamente. «¿Hola?», atendió la voz aún ronca de sueño. «¿Mamá?». «Soy yo».
Elena se sentó en la cama inmediatamente, completamente despierta. La voz de Isabel sonaba diferente, más frágil, más joven que sus 30 años, cargada de una vulnerabilidad que hizo al corazón materno de Elena contraerse de preocupación. «Isabel, querida, ¿dónde estás?» «En el aeropuerto de la Ciudad de México. Acabo de llegar, mamá, yo necesito ir a casa, te necesito». Elena ya estaba saliendo de la cama, buscando ropas con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra. «Claro, claro. ¿Estás bien? ¿Ocurrió algo?» «Todo se acabó aquí, mamá. El matrimonio, la vida que intenté construir, todo se derrumbó». La voz de Isabel se quebró y Elena podía oír el llanto contenido detrás de las palabras. «Ya no aguanto estar sola». «No necesitas explicar nada ahora, mi amor. Solo ven a casa. Voy a preparar todo». Después de colgar, Elena quedó parada, en medio de la habitación por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Isabel estaba volviendo. Después de 3 años de cartas escasas y llamadas superficiales, su hija finalmente estaba regresando a casa y por el tono de voz estaba completamente destrozada. Las horas siguientes pasaron en una neblina de preparativos. Elena limpió el cuarto de Isabel, que había permanecido intacto desde su partida, como un santuario dedicado a la memoria de la hija que había elegido una vida distante. Cambió las sábanas, llenó la nevera con todos los alimentos favoritos que recordaba que a Isabel le gustaban, e intentó prepararse emocionalmente para recibir a una persona que, en muchos aspectos, se había vuelto una extraña. Isabel llegó al final de la tarde, traída por un chofer de aplicación que cargó sus 3 maletas hasta la puerta de la casa. Cuando Elena abrió la puerta y vio a su hija, tuvo que sostenerse en el marco para no demostrar el shock que sintió. La joven mujer elegante y sofisticada que había partido hacia París 3 años antes, había sido sustituida por alguien que parecía una versión fantasma de sí misma. Isabel estaba más delgada, casi frágil, con ojeras profundas que el maquillaje no conseguía esconder completamente. Sus cabellos rubios, que antes caían en ondas perfectas hasta los hombros, ahora estaban cortados cortos y sin vida, y había algo en los ojos verdes que Elena reconoció con dolor. Era la misma expresión vacía que ella misma había cargado en los primeros meses después de la muerte de Francisco. «Mamá», dijo Isabel, y su voz era tan pequeña que Elena sintió el corazón partirse. «Mi amor», susurró Elena, atrayendo a la hija para un abrazo desesperado. «Mi niña, estás en casa ahora». Isabel se derrumbó en sus brazos, sollozando con una intensidad que hizo a Elena entender que su hija había estado conteniendo ese dolor por mucho tiempo. Quedaron así por largos minutos, madre e hija reencontrándose a través del luto compartido de sueños que no se realizaron. «Perdí al bebé», murmuró Isabel contra el hombro de su madre. «A los 7 meses. Y después de todo lo que pasó, Pierre dijo que no podría tener más hijos, que estaba rota». La rabia que Elena sintió en aquel momento fue tan intensa que por un momento no consiguió respirar. ¿Qué tipo de hombre decía eso a una mujer que acababa de perder un hijo? ¿Qué tipo de cobardía emocional era aquella? Estaba equivocado, dijo Elena con firmeza, alejándose lo suficiente para mirar a los ojos de su hija. «No estás rota, estás herida, pero las heridas sanan, y no estás sola». En los días que siguieron, Elena se dedicó completamente a cuidar de Isabel. Su hija dormía hasta tarde, comía poco, y pasaba horas sentada en el porche mirando hacia el jardín como si estuviera viendo fantasmas. Lentamente, a través de conversaciones fragmentadas, Elena fue montando el rompecabezas de la vida que Isabel había intentado construir en París. El matrimonio con Pierre Dubois había sido una ilusión desde el inicio. Él era 15 años mayor, un empresario exitoso del ramo de vinos que se había interesado por la joven mexicana hermosa e inteligente que trabajaba en una galería de arte. La relación había comenzado como un cuento de hadas. Cenas románticas, viajes a la Toscana, promesas de una vida glamorosa en Europa. Pero después del matrimonio, Pierre se había mostrado controlador
y emocionalmente ausente. Cuando Isabel quedó embarazada, él había reaccionado con irritación en vez de alegría, como si el bebé fuera un inconveniente en su vida cuidadosamente organizada. Y cuando ella perdió al niño, él se había vuelto frío y cruel, culpándola por lo que había ocurrido y sugiriendo que tal vez fuera mejor así. Él dijo que yo era demasiado débil para ser madre, contó Isabel una tarde mientras tomaban té en la cocina. Que mujeres como yo no fueron hechas para tener hijos. Elena sostuvo la mano de su hija a través de la mesa, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la piel. Él estaba intentando justificar su propia crueldad. Personas heridas a veces intentan herir a otros para sentirse menos solas en su dolor. Yo realmente quería a ese bebé, mamá, más que cualquier cosa en el mundo. Lo sé, mi amor. Y un día, cuando estés lista, cuando encuentres a alguien que realmente te ame, serás una madre maravillosa. Fue durante una de esas conversaciones íntimas que Víctor apareció en la vida de ellas nuevamente. Elena había evitado pensar en él durante toda la semana, enfocando toda su energía en cuidar de Isabel. Pero cuando él apareció en la puerta de su casa un jueves por la tarde, cargando un ramo de rosas blancas y una expresión determinada, ella sintió el mundo inclinarse ligeramente en su eje. «Disculpa molestar», dijo él, sus ojos pasando rápidamente por ella para fijarse en Isabel, que estaba sentada en la sala leyendo un libro. Supe que Isabel había vuelto. Quería darle la bienvenida. Isabel levantó los ojos del libro y sonrió. La primera sonrisa genuina que Elena había visto de ella desde su retorno. «Víctor, Dios mío, no has cambiado nada». Ella se levantó para saludarlo y Elena observó con creciente incomodidad cómo el rostro de su hija se iluminó en presencia de él. Había algo en la forma, como Isabel miraba a Víctor, que la hizo recordar cómo ella misma se sentía cuando él estaba cerca. Una atracción magnética que parecía independiente de la voluntad. «En realidad cambié bastante», dijo Víctor sonriendo de vuelta. «Tú eres la que continúa hermosa como siempre». Elena sintió una punzada de algo que no consiguió identificar inmediatamente. ¿Celos? ¿Protección maternal? ¿O algo más oscuro y posesivo que la hizo querer colocarse físicamente entre Víctor y su hija? «Entra, por favor», dijo, forzando una sonrisa. «Voy a hacer café». Mientras preparaba el café en la cocina, Elena podía oír la conversación entre Víctor e Isabel en la sala. Estaban hablando sobre París, sobre arte, sobre los cambios que habían ocurrido en San Miguel durante la ausencia de ella. La voz de Isabel sonaba más animada de lo que Elena había oído en días, y había una ligereza en su risa que tanto hacía al corazón materno de Elena calentarse como la llenaba de una ansiedad inexplicable. Cuando retornó con la bandeja del café, encontró a Víctor e Isabel sentados más próximos de lo que estaban cuando había salido, sus cabezas inclinadas, una en dirección a la otra, mientras él mostraba algo en el celular. La intimidad casual del momento la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Estaba mostrando a Isabel las fotos de la reforma que hice en los viñedos», explicó Víctor, aceptando la taza que ella ofreció. «Ella siempre tuvo un ojo excelente para diseño. ¿Te acuerdas cuando yo era pequeña y te seguía por la propiedad?», dijo Isabel sonriendo. «Tenía el mayor enamoramiento por ti». «Eras una niña adorable», respondió Víctor, pero Elena notó que él evitó sus ojos cuando dijo esto. El resto de la visita pasó en una neblina de conversación educada y tensión subyacente que Elena tuvo la certeza de que solo ella podía sentir. Víctor fue gentil y atento con Isabel, preguntando sobre sus planes futuros, ofreciendo ayuda si ella necesitaba cualquier cosa, pero de vez en cuando sus ojos encontraban los de Elena a través de la sala, y había algo en ellos que la hacía recordar del beso que habían compartido, del calor de sus manos en su cintura, de las promesas no dichas que flotaban entre ellos. Después de que Víctor partió, Isabel quedó visiblemente más animada. Ayudó a Elena a preparar la cena, hablando sobre los libros que había leído en París, sobre el arte que había visto, sobre los planes vagos que tenía de tal vez abrir una galería en San Miguel. «Es extraño estar de vuelta», dijo mientras
cortaba verduras, pero también es reconfortante, especialmente sabiendo que personas como Víctor aún están aquí. ¿Personas como Víctor?, repitió Elena intentando mantener la voz casual. Ya sabes, personas genuinas, honestas, diferentes de Pierre y de toda aquella gente superficial de París. Isabel hizo una pausa en lo que estaba haciendo y miró a su madre. Él siempre estuvo enamorado de ti, ¿sabías? Elena casi deja caer la olla que estaba sosteniendo. ¿Qué? Cuando yo era niña siempre notaba cómo te miraba. Incluso cuando estabas casada con papá, había algo en los ojos de él cuando tu nombre era mencionado. Yo lo encontraba romántico. En aquella época. Isabel, creo que estás imaginando. No estoy imaginando nada, mamá. Y honestamente, ahora que papá se fue, no veo por qué ustedes dos no podrían explorar eso. La incomodidad de Elena aumentó exponencialmente. La idea de que su hija había notado la atracción entre ella y Víctor décadas antes y que ahora estaba prácticamente incentivándola a perseguir ese interés era al mismo tiempo conmovedora y aterradora. Isabel, las cosas no son tan simples. ¿Por qué no? Ustedes dos son adultos solteros. Claramente se importan el uno por el otro. ¿Dónde está el problema? Elena no consiguió responder a esa pregunta, principalmente porque no tenía certeza de cuál era la respuesta. ¿Dónde estaba el problema realmente? Además del hecho de que había pasado los últimos días observando a su hija reaccionar a Víctor de una forma que despertaba todos sus instintos protectores maternales. A la mañana siguiente, Víctor llamó para invitar a las dos a cenar, en Los Viñedos el sábado. Pensé que sería bueno para Isabel salir un poco, explicó él, y hay algunas cosas sobre el diario que me gustaría discutir contigo. Elena dudó. La idea de pasar una noche entera observando a Víctor e Isabel interactuando era casi insoportable, pero también estaba curiosa sobre lo que él había descubierto sobre el misterioso diario de Guillermo. Está bien, concordó finalmente. ¿A qué hora? 7:30. ¿Y Elena? ¿Sí? Usa algo bonito. Va a ser una noche especial. El tono de su voz envió escalofríos a través del cuerpo de ella y colgó el teléfono con las manos temblando ligeramente. El sábado llegó con un cielo limpio y una brisa suave que cargaba el perfume de los jazmines del jardín. Elena pasó horas escogiendo qué vestir. Finalmente, decidiendo por un vestido de seda verde oscuro que realzaba el color de sus ojos y la línea elegante de sus hombros. Era más sofisticado que cualquier cosa que había usado en años, y cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que había casi olvidado que existía, alguien sensual, confiada, deseable. Isabel también se había arreglado con cuidado, escogiendo un vestido azul claro que complementaba sus ojos y cabellos rubios. Había aplicado maquillaje por primera vez desde su llegada y el resultado era deslumbrante. Parecía más la joven mujer vibrante que había partido hacia París 3 años antes, y menos el fantasma herido que había retornado. «Estás hermosa, mamá», dijo Isabel, besando su mejilla. Víctor va a quedar impresionado. Isabel. Relájate, mamá. Déjate ser feliz por una noche. Los viñedos estaban transformados cuando llegaron. Pequeñas luces habían sido colocadas en los árboles, creando un ambiente mágico que hacía todo parecer un escenario de película romántica. Víctor las esperaba en el porche, vistiendo un traje oscuro que realzaba su constitución atlética y hacía sus ojos parecer casi negros a la luz suave del atardecer. «Están deslumbrantes», dijo él, besando la mano de cada una de las mujeres. Pero cuando besó la mano de Elena, sus labios permanecieron en contacto con su piel un momento más de lo socialmente apropiado, y ella sintió ondas de calor esparcirse por el brazo. La mesa había sido preparada en la terraza que daba vista a los viñedos, con velas y flores creando una atmósfera íntima y romántica. La cena fue servida por una pareja de empleados que Víctor había contratado para la ocasión. Platos elaborados que complementaban perfectamente los vinos de la propiedad. Durante la comida, Elena observó con creciente ansiedad cómo Isabel florecía con la atención de Víctor. Su hija reía de sus bromas.
Hacía preguntas inteligentes sobre el negocio del vino y en general parecía estar divirtiéndose más que en cualquier momento desde su retorno. Víctor, por su parte, estaba siendo el anfitrión perfecto, atento, divertido, genuinamente interesado en lo que Isabel tenía que decir sobre sus experiencias en París. Pero Elena no conseguía librarse de la sensación de que él estaba representando un papel, que su atención a Isabel era calculada de alguna forma. Entonces, dijo Isabel durante el postre, mi madre me dijo que encontraste algunos documentos interesantes sobre tu padre. Víctor miró a Elena, sus cejas levantándose ligeramente. ¿Ella te contó sobre el diario? Algunas cosas. Dijo que había algunas inconsistencias. Más que inconsistencias, dijo Víctor, su voz volviéndose más seria. Pasé los últimos días investigando y creo que mi padre fabricó toda la historia. Elena se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué descubriste? Primero, las fechas. Algunas de las entradas del diario son de períodos en que mi padre estaba viajando, lejos de San Miguel. Tengo registros de vuelos, recibos de hotel. Sería imposible para él haber tenido los encuentros que describe. ¿Y las cartas?, preguntó Elena. Analicé la caligrafía. Hay inconsistencias que sugieren que fueron escritas por más de una persona, posiblemente a lo largo de varios años. Y hay algo más. Víctor hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Encontré un borrador de una de las cartas en el escritorio de mi tía Carmen, escrito con la letra de ella. Elena sintió la sangre helarse. Carmen estaba involucrada en esto. Parece que sí. Ella y mi padre siempre fueron cercanos y ella nunca te quiso. Creo que los dos conspiraron para crear esta historia falsa. ¿Pero por qué?, preguntó Isabel, mirando confusa entre Víctor y su madre. Todavía estoy intentando descubrir, admitió Víctor, pero sospecho que tiene que ver con control. Mi padre siempre estuvo obsesionado por controlar a las personas a su alrededor, y Carmen, bueno, ella siempre te vio como una amenaza, Elena. ¿Una amenaza a qué? A la influencia de ella en la fundación. Tú eres respetada, competente, querida por los empleados. Carmen siempre fue apenas una figurehead, colocada en el cargo por causa del apellido. Tal vez ella temía que eventualmente tú pudieras asumir el control. La revelación golpeó a Elena como una bofetada en la cara. Pensar que Carmen había conspirado contra ella durante años, que había ayudado a crear una narrativa falsa para destruir su reputación era casi increíble. Eso es monstruoso, murmuró. Concuerdo, dijo Víctor, y es por eso que quiero hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? Víctor se levantó de la mesa y caminó hasta el borde de la terraza, mirando hacia los viñedos que se extendían bajo la luz suave de la luna. Quiero hacerlo todo público, exponer la verdad sobre lo que mi padre y Carmen hicieron. Víctor, eso destruiría a Carmen, dijo Elena, y mancharía la memoria de tu padre. Ambos merecen tener sus reputaciones destruidas, respondió él con firmeza. Intentaron destruir la tuya. Isabel había quedado callada durante toda la conversación, pero ahora se levantó y se aproximó a Víctor. Hay algo que no entiendo, dijo ella. Si siempre supiste que tu padre era capaz de manipulación y crueldad, ¿por qué quedaste tan impactado cuando encontraste el diario? ¿Por qué no simplemente asumiste que era falso desde el inicio? Víctor se volvió para mirarla, y Elena vio algo pasar por los ojos de él, algo que parecía casi como culpa, porque, dijo lentamente, una parte de mí quería creer que era verdad. ¿Por qué?, preguntó Isabel, pero Elena ya sabía la respuesta. Porque, continuó Víctor, sus ojos moviéndose para encontrar los de Elena, si tu madre fuera capaz de tener un romance con mi padre, tal vez también fuera capaz de tener un romance conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró entre Víctor y su madre, y Elena vio el momento exacto en que su hija comprendió lo que estaba sucediendo entre ellos. Oh, dijo Isabel suavemente, alejándose de Víctor como si él se hubiera vuelto radioactivo. Oh, ya veo. Isabel, comenzó Elena, pero su hija ya se estaba dirigiendo a la mesa, recogiendo su bolso con movimientos rápidos y nerviosos.
Debí haberlo notado, dijo Isabel, su voz cargada de una amargura que Elena no había oído. Antes, la forma como se miran el uno al otro, la tensión en el aire siempre que están en el mismo ambiente. Pensé que era apenas historia antigua, pero es actual, ¿no es así? Isabel, por favor, siéntate y hablemos sobre esto, dijo Víctor. ¿Hablar sobre qué? Sobre cómo pasé la semana entera convenciéndome de que tal vez tú podrías ser alguien especial en mi vida, apenas para descubrir que estás interesado en mi madre. El dolor en la voz de Isabel cortó el corazón de Elena como un cuchillo. Mi amor, no entiendes. Entiendo perfectamente, dijo Isabel, lágrimas comenzando a correr por su rostro. Entiendo que incluso aquí, incluso en casa, no consigo tener nada que sea mío, ni siquiera la posibilidad de un nuevo comienzo. Se volvió y comenzó a caminar en dirección al coche, pero Víctor la siguió. Isabel, espera, no puedes conducir. Así. No me toques, dijo ella, alejándose de él. No me toques y no finjas que te importo cuando, obviamente, estás obsesionado con otra persona. Elena se aproximó a su hija, su corazón despedazado por el dolor que veía en los ojos verdes que tanto recordaban los suyos propios. Por favor, querida, vamos a casa y hablamos. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que tú y Víctor tienen algún tipo de romance secreto? ¿Que fui idiota suficiente para pensar que él podría estar interesado en mí? Isabel negó con la cabeza, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Ya pasé por esto una vez, mamá. Ya fui la mujer que no era deseada, que no era suficiente. No voy a pasar por esto nuevamente. Y con eso, entró en el coche y partió, dejando a Elena y Víctor solos en la terraza, rodeados por los escombros de una noche que debería haber sido especial y que se había vuelto un desastre. Elena quedó mirando las luces traseras del coche desaparecer en la oscuridad, sintiendo como si acabara de perder a su hija nuevamente. Cuando se volvió hacia Víctor, él estaba mirándola con una expresión de remordimiento y algo que podría haber sido desesperación. Lo arruiné todo, dijo él. No debería haber dicho nada. No, dijo Elena, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban caer. No arruinaste nada, lo arruinamos los dos. Elena. No, repitió ella, alejándose cuando él intentó aproximarse. Esto no puede continuar, Víctor, no así, no cuando lastima a mi hija. ¿Y lo que sentimos el uno por el otro? ¿Eso no importa? Elena lo miró por un largo momento, memorizando las líneas de su rostro, la forma como la luz de la luna jugaba en sus cabellos oscuros, el dolor en sus ojos que reflejaba el suyo propio. Importa, dijo finalmente. Importa más de lo que puedes imaginar, pero no es suficiente. Y con eso, ella también partió, dejando a Víctor solo con las velas que aún quemaban y el eco de palabras que no conseguirían ser deshechas. Los 5 días que siguieron a la cena desastrosa en los viñedos fueron como vivir dentro de una tormenta silenciosa. Elena despertaba todas las mañanas con el peso de una culpa que parecía intensificarse a cada hora, mientras Isabel se movía por la casa como un fantasma, educada pero distante, respondiendo a los intentos de conversación de su madre con monosílabos corteses que dolían más que cualquier grito podría doler. La rutina doméstica se había vuelto un campo minado emocional. Tomaban desayuno en la misma mesa, pero en silencios cargados de todo lo que no estaba siendo dicho. Isabel pasó a salir durante el día, caminando por las calles empedradas del centro histórico, o sentándose sola en cafés, siempre evitando cualquier lugar donde pudiera encontrar a Víctor por casualidad. Cuando retornaba a casa al final de la tarde, se encerraba en su habitación o se sentaba en el jardín con un libro, creando una barrera invisible, pero impenetrable entre ellas. Elena intentó varias veces romper el hielo, preparando los platos favoritos de su hija, dejando pequeños regalos en su habitación, intentando iniciar conversaciones sobre asuntos neutros. Pero cada intento era recibido con la misma cortesía fría que era más devastadora que cualquier explosión de rabia. El jueves por la mañana, mientras Elena organizaba algunos libros en la biblioteca de la fundación, intentando distraerse, con el trabajo Víctor apareció sin aviso. Ella lo vio a través de la ventana antes de que entrara,
parado en la acera frente al edificio histórico, las manos en los bolsillos, mirando hacia arriba como si estuviera reuniendo valor. Cuando finalmente entró, Elena sintió el corazón acelerarse involuntariamente. Él parecía cansado, con ojeras profundas y cabellos ligeramente desarreglados, como si no hubiera dormido bien en días. Usaba jeans y una camisa azul clara arrugada, una combinación casual que de alguna forma lo hacía parecer más vulnerable, más humano. ¿Podemos hablar?, preguntó parando a una distancia respetuosa de ella. No sé si es una buena idea, respondió Elena, no confiando en sí misma para quedarse muy cerca de él. Los últimos días habían sido una batalla constante contra la voluntad de buscarlo, de permitirse el consuelo de sus brazos, de olvidar todas las complicaciones y simplemente entregarse a lo que sentía por él. 5 minutos, por favor. Ella asintió reluctantemente, indicando una de las mesas de lectura lejos de las ventanas, donde sería menos probable que fueran vistos por alguien que pasara en la calle. «¿Cómo está Isabel?», preguntó él apenas se sentaron. Destruida, herida, sintiéndose traicionada por 2 personas que ella pensaba que se preocupaban por ella. Víctor pasó las manos por sus cabellos, un gesto de frustración que ella recordaba de cuando él era joven y estaba lidiando con problemas complejos. «Nunca quise lastimarla. Necesitas creer eso». «Lo creo», dijo Elena suavemente, «pero intenciones no borran consecuencias. Y en cuanto a nosotros, ¿qué sucede ahora?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como humo. Elena miró sus manos entrelazadas en su regazo, buscando palabras que pudieran expresar la confusión de sentimientos que la había consumido en los últimos días. «No puede haber un nosotros, Víctor. No mientras mi hija esté sufriendo por nuestra causa. Y después, cuando ella lo supere, ¿realmente crees que lo va a superar? ¿Que simplemente va a aceptar que su madre está involucrada románticamente con el hombre por quien ella desarrolló sentimientos?» Víctor quedó callado por un momento, procesando las palabras de ella. «¿Entonces ese es eso? ¿Vamos simplemente a desistir de todo lo que sentimos el uno por el otro por causa de una situación que ni siquiera procuramos crear? A veces desistir es lo más amoroso que podemos hacer». «No creo eso», dijo él con vehemencia. «No creo que el amor verdadero deba ser sacrificado por conveniencia social o para evitar incomodidades temporales». «¿Temporales?». Elena levantó los ojos para encontrarlos de él y vio una intensidad allí que la hizo temblar. «Víctor, Isabel es mi hija. Pasó por un trauma terrible, perdió un bebé, tuvo su matrimonio destruido, volvió a casa buscando seguridad y confort, y en vez de eso encontró una situación más donde se siente inadecuada, donde no es la elegida. Pero ella no es la elegida, tú lo eres». La simplicidad cruda de la declaración golpeó a Elena como un rayo. «No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Siempre fuiste tú, Elena. Desde aquel primer día en la sala de clases 24 años atrás, siempre fuiste tú». Elena se levantó abruptamente, incapaz de permanecer sentada frente a la intensidad de sus ojos. «No puedes hablar así. No puedes hacer esto más difícil de lo que ya es». Víctor también se levantó, aproximándose a ella lentamente. «¿Más difícil para quién? ¿Para ti o para Isabel?» «Para todos nosotros. O tal vez», dijo él, su voz baja e intensa, «estés usando a Isabel como excusa porque tienes miedo». La acusación la golpeó como una bofetada. ¿Miedo de qué? Miedo de finalmente tener algo real. Miedo de descubrir que a los 57 años aún puedes sentir pasión, aún puedes ser deseada, aún puedes tener una vida más allá de los libros y la soledad segura que construiste a tu alrededor. Toileau, palabras de él eran como flechas certeras, alcanzando verdades que ella había intentado esconder de sí misma, porque había una parte de ella que estaba aterrorizada por la intensidad de lo que sentía por él, por la forma como él conseguía hacerla sentir viva de maneras que había olvidado que eran posibles. «No entiendes», dijo ella, su voz temblando. «No es solo sobre Isabel.
Es sobre quién soy, sobre lo que es apropiado para una mujer de mi edad. ¿Apropiado? Víctor rió, pero no había humor en el sonido. ¿Desde cuándo el amor necesita ser apropiado? Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de la biblioteca sonó, cortando a través de la tensión entre ellos como una sirena. Elena atendió automáticamente, aún mirando a Víctor. Fundación Olivares Bravo. Elena hablando. Elena, soy Carmen. Necesito hablar contigo inmediatamente, en mi escritorio. El tono de voz de Carmen era cortante, cargado de una autoridad que raramente usaba. Elena frunció el ceño, una sensación de aprensión formándose en su estómago. ¿Está todo bien, Carmen? ¿Ocurrió algo? Solo ven, ahora. La línea quedó muda. Elena colgó lentamente, mirando a Víctor con preocupación. ¿Qué fue?, preguntó él. Carmen quiere verme urgentemente. Parecía alterada. Una sombra pasó por el rostro de Víctor. Elena, hay algo que necesito contarte, sobre Carmen y el diario. ¿Qué? Anoche la confronté sobre lo que descubrí, sobre su papel en la fabricación de las evidencias contra ti. Elena sintió la sangre helarse. ¿Tú hiciste qué? Estaba con rabia, frustrado con todo lo que está sucediendo entre nosotros. Fui hasta la casa de ella y exigí que admitiera lo que hizo. Y ella admitió. No exactamente, pero tampoco. Negó. Ella apenas dijo que yo no tenía pruebas suficientes y que sería mi palabra contra la de ella. Elena se aproximó a él agarrando su brazo. Víctor, ¿qué otras cosas le dijiste? Puede que haya mencionado que pretendía hacer público lo que descubrí, que iba a exponer toda la verdad sobre el diario falso. Dios mío, murmuró. Elena, no tienes idea de lo que hiciste. ¿Qué quieres decir? Pero Elena ya estaba recogiendo su bolso, dirigiéndose a la puerta. Necesito ir, ahora. El escritorio de Carmen quedaba en el último piso del edificio de la fundación. Una sala espaciosa decorada con muebles antiguos y retratos de familia que proclamaban silenciosamente su linaje aristocrático. Cuando Elena entró, encontró a Carmen sentada detrás de su escritorio de caoba, perfectamente arreglada como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una frialdad calculada que Elena nunca había visto antes. «Siéntate», dijo Carmen indicando la silla frente al escritorio. Elena se sentó, intentando descifrar la expresión en el rostro de la otra mujer. Carmen siempre había sido competitiva con ella, a veces hasta hostil, pero esto era diferente. Había algo predatorio en su postura que hizo los pelos de los brazos de Elena erizarse. «Supe que tuviste una conversación interesante con Víctor Saldívar anoche», dijo Carmen, sus manos perfectamente manicuradas, entrelazadas sobre la mesa. «No, sé a qué te refieres. Claro que sabes. Él vino hasta mi casa haciendo acusaciones ridículas sobre mí y Guillermo, alegando que fabricamos evidencias contra ti». Elena mantuvo el rostro neutro, pero su corazón estaba latiendo rápidamente. «¿Y lo hicieron?» Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «¿Qué piensas tú?» «Pienso que Guillermo era capaz de muchas cosas, y tú también. Cuidado. Elena, estás pisando en hielo fino. ¿Lo estoy o finalmente me estoy acercando a la verdad?» Carmen se recostó en la silla, estudiando a Elena como un felino estudia a su presa. «La verdad es una cosa interesante, ¿no crees? Especialmente cuando existen varias versiones de ella». Abrió un cajón del escritorio y retiró un sobre. Grande, colocándolo sobre la superficie pulida entre ellas. «Por ejemplo», continuó Carmen, «esta es una versión de la verdad que creo que encontrarás fascinante». Con el corazón en la garganta, Elena abrió el sobre. Dentro había copias de páginas del diario de Guillermo, pero estas eran diferentes de las que Víctor había mostrado. Las entradas eran más explícitas, más detalladas, describiendo no apenas un romance, sino también cómo E.M. había usado su posición en la fundación para robar manuscritos raros y venderlos en el mercado negro. «Esto es una mentira», dijo Elena, su voz apenas pasando de un susurro. «¿Lo es? Porque tengo mucho más que eso».
Carmen abrió otro cajón y colocó sobre la mesa una pila de documentos. Había recibos falsos, registros bancarios fabricados, hasta incluso fotografías que parecían mostrar a Elena en lugares donde nunca había estado, encontrándose con hombres que no conocía. «Dios mío», murmuró Elena, hojeando los documentos con manos temblorosas. «Pasaste años planeando esto». «Décadas», corrigió Carmen con orgullo, «desde el día en que fuiste contratada aquí y todos comenzaron a hablar sobre cómo eras brillante, cómo modernizarías la fundación, cómo eras el futuro de esta institución. ¿Por qué me odiabas tanto? Porque no merecías estar aquí», dijo Carmen, su máscara de civilidad finalmente cayendo. «Eras apenas una bibliotecaria común de una familia común. Yo soy una Olivares Bravo. Esta fundación fue creada por mi familia. Era mi derecho de nacimiento dirigir este lugar. Entonces, tú y Guillermo crearon toda esta historia para destruirme. Guillermo tenía sus propios motivos para quererte fuera del camino. Nunca le gustaron las mujeres inteligentes e independientes. Lo hacían sentirse amenazado». Elena miró los documentos esparcidos sobre la mesa, comprendiendo la magnitud de la conspiración contra ella. «¿Y ahora? ¿Qué pretendes hacer con todo esto?» «Bueno», dijo Carmen, levantándose y caminando hasta la ventana, «eso depende de ti. ¿Qué quieres decir?» «Víctor me dijo que pretende hacer pública su versión de los hechos. Decir que el diario original era falso, que Guillermo y yo conspiramos contra ti». Carmen se volvió, y había algo cruel en su sonrisa. «Pero ¿y si yo hago pública mi versión primero?» La sangre de Elena se volvió hielo. «¿Qué quieres?» «Quiero que renuncies. Hoy. Quiero que dejes San Miguel y nunca más vuelvas. Y quiero que convenzas a Víctor de desistir de su cruzada ridícula contra la memoria de mi querido amigo Guillermo. ¿Y si no hago eso? Entonces mañana por la mañana copias de estos documentos estarán en todos los periódicos de la región. Tu reputación será destruida no solo aquí, sino en cualquier lugar del país donde intentes trabajar nuevamente. Y más que eso». Carmen hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Isabel también será involucrada en el escándalo. Al final ella es tu hija. Las personas se preguntarán si ella también está involucrada en tus negocios turbios. ¿Será que aprendió con su madre? ¿Será por eso que su matrimonio en París fracasó?» La amenaza a Isabel fue como un puñetazo en el estómago de Elena. «No te atreverías a involucrar a mi hija en esto». «Me atrevería y lo haré si fuera necesario. La elección es tuya, Elena, tu carrera y reputación o las de ustedes dos». Elena quedó en silencio por un largo momento, procesando las opciones ante ella. Todas eran terribles, pero la idea de Isabel siendo arrastrada hacia un escándalo público, especialmente en su estado emocional actual, era insoportable. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Hasta el final del día. Quiero tu carta de renuncia en mi escritorio hasta las 5 de la tarde». Elena se levantó con piernas que parecían hechas de gelatina. «¿Y realmente crees que vas a conseguir salir impune de esto?» «Querida», dijo Carmen con condescendencia, «ya salí impune por 28 años». Cuando Elena salió del escritorio, se sintió como si estuviera caminando a través de una pesadilla. Todo a su alrededor parecía irreal. Las paredes familiares de la fundación, los sonidos cotidianos de la ciudad afuera, incluso su propia reflexión en las ventanas del pasillo. Bajó las escaleras mecánicamente, pasó por la biblioteca donde había pasado tantos años felices, y salió a la calle donde Víctor la esperaba, apoyado contra un árbol. «¿Cómo fue?», preguntó él, aproximándose a ella rápidamente. «Fue un desastre», dijo ella, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «Víctor, lo que hiciste, no tienes idea de las consecuencias». «¿Qué dijo ella?» Elena contó rápidamente sobre los documentos falsificados, sobre las amenazas, sobre el ultimátum. Observó el rostro de Víctor ponerse progresivamente más pálido conforme comprendía la magnitud de lo que había desencadenado. «Esto es culpa mía», dijo él cuando ella terminó. «Debería haber pensado antes de confrontarla». «Ahora no,
importa de quién es la culpa. Lo que importa es lo que vamos a hacer. Vamos a luchar. Vamos a exponer todo lo que ella hizo. ¿Con qué pruebas? Ella pasó décadas construyendo esta narrativa falsa. Tiene documentos, fotografías, registros, e incluso si consiguiéramos probar que todo es falso, el daño ya estaría hecho. Las personas siempre recuerdan el escándalo, nunca la retractación. Víctor tomó las manos de ella entre las suyas. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez debería simplemente irme. Renunciar, dejar San Miguel, comenzar en otro lugar. No, dijo él con vehemencia, no voy a dejarte huir por causa de las amenazas de una mujer cruel y resentida. No es solo sobre mí, es sobre Isabel también. Carmen amenazó con involucrarla en el escándalo. Isabel es fuerte, sobreviviría. Ella sobrevivió a un matrimonio fracasado y a la pérdida de un hijo. No voy a someterla a más esa humillación pública. Víctor soltó las manos de ella y pasó los dedos por sus cabellos claramente frustrado. ¿Entonces es eso? ¿Carmen gana? A veces las personas malas ganan, Víctor, especialmente cuando son astutas e implacables. ¿Y nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Elena lo miró por un largo momento, memorizando cada detalle de su rostro. La forma como la luz filtrada por las hojas del árbol jugaba en sus cabellos, la línea fuerte de su mandíbula, los ojos castaños que la miraban con tanto amor y desesperación. No hay un nosotros, dijo finalmente. Nunca hubo realmente. Eso no es verdad. Es verdad. Fuimos apenas dos personas que se conocieron en el momento equivocado, se reencontraron en el momento equivocado y que siempre estuvieron destinadas a lastimarse. Las palabras salieron de su boca como vidrio quebrado, cortándola por dentro. Pero necesitaba decirlas, necesitaba comenzar el proceso de despedirse de él antes de perder el valor. Elena. No, dijo ella, alejándose cuando él intentó tocarla nuevamente. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Ella comenzó a alejarse, pero la voz de él la hizo parar. Si te vas, dijo él, iré detrás de ti. Ella se volvió lentamente para encararlo. No hagas eso. No conviertas esto en una obsesión. Tienes una vida aquí, viñedos, responsabilidades. Nada de eso importa sin ti. La sinceridad cruda en su voz casi quebró su determinación. Por un momento se permitió imaginar cómo sería diferente si fueran otras personas, en otras circunstancias, si ella fuera más joven, si él fuera mayor, si no hubiera Isabel de por medio, si no hubiera Carmen con sus amenazas. Pero ellos no eran otras personas, y estas eran las circunstancias que tenían. Adiós, Víctor, dijo ella, y esta vez consiguió alejarse sin mirar atrás. Aquella tarde, Elena se sentó en su escritorio en la biblioteca por última vez y escribió su carta de renuncia. Fue un proceso doloroso, cada palabra siendo arrancada de su alma como un diente siendo extraído sin anestesia. Ella había amado aquel trabajo, aquel lugar, la sensación de estar preservando conocimiento para las futuras generaciones. Cuando terminó, selló la carta en un sobre y la llevó personalmente al escritorio de Carmen, que la recibió con una sonrisa de triunfo que hizo a Elena querer vomitar. Decisión sabia, dijo Carmen tomando el sobre. Espero que encuentres felicidad en otro lugar. Y espero, respondió Elena, que un día tengas que enfrentar las consecuencias de todas las vidas que destruiste. Cuando llegó a casa, encontró a Isabel en la cocina, preparando té. Su hija la miró con preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma». Elena se sentó pesadamente a la mesa de la cocina, súbitamente exhausta. «Isabel, necesito contarte algo, y después necesito pedirte un favor». En los 40 minutos siguientes, Elena contó todo a su hija, sobre el diario falso, sobre la conspiración de Guillermo y Carmen, sobre las amenazas, sobre su renuncia. La única cosa que no mencionó fue cuánto sus sentimientos por Víctor habían complicado todo. Cuando terminó, Isabel estaba pálida, pero había una luz feroz en sus ojos
que Elena no veía hacía años. «Esa bruja», dijo Isabel golpeando la mesa. «Esa bruja manipuladora y resentida». «Isabel». «No, mamá. Esto no está bien. No puedes simplemente dejar que ella gane». «¿Y cuál es la alternativa? ¿Luchar contra ella y arrastrarte al escándalo también?» «No me importa el escándalo», dijo Isabel con firmeza. «Ya pasé por cosas peores. Al menos esta vez estaríamos luchando por algo que importa». Elena miró a su hija con nueva admiración. «¿Cuándo te volviste tan fuerte?» «Aprendí contigo», dijo Isabel simplemente, «y ahora es hora de usar esa fuerza para protegerte, como tú siempre me protegiste». «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que no huyamos, que nos quedemos y luchemos, y que usemos la única arma que tenemos contra ella». «¿Qué arma?» Isabel sonrió, y había algo depredatorio en aquella sonrisa que recordaba a Elena a sí misma en sus mejores días. «La verdad», dijo ella. «Vamos a contar nuestra versión de la historia primero». Pero antes de que pudieran hacer cualquier plan, el teléfono sonó. Era un reportero de un periódico local. «Señora Morales, aquí es Roberto Solís, del Diario Regional. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre los documentos que recibimos hoy, sobre su supuesta vinculación con el robo de manuscritos raros de la colección Saldívar». Elena colgó el teléfono con manos temblorosas. Afuera podía oír coches parando, frente a su casa. Carmen había cumplido su amenaza. La historia estaba filtrándose, y ahora era demasiado tarde para controlar el daño. El infierno comenzó a la mañana siguiente, con el sonido de pasos en la acera empedrada frente a la casa de Elena. Despertó con la sensación de que algo estaba mal, una tensión en el aire que parecía eléctricamente cargada, como los momentos antes de una tormenta devastadora. Cuando se aproximó a la ventana de la sala y apartó ligeramente la cortina, sintió el estómago desplomarse. Reporteros, al menos una docena de ellos, con cámaras, micrófonos y libretas, algunos bebiendo café de vasos desechables mientras esperaban pacientemente como buitres esperando carroña. Coches de emisoras de televisión estaban estacionados en la calle estrecha, sus logotipos brillantes, contrastando grotescamente con la arquitectura colonial de San Miguel. «Dios mío», murmuró Elena, cerrando rápidamente la cortina. «Mamá». Isabel apareció en la puerta de la sala, aún en camisón, los cabellos desarreglados por el sueño. «¿Qué está pasando allá afuera?» Antes de que Elena pudiera responder, el teléfono sonó, y continuó sonando por los 20 minutos siguientes. Una cacofonía incesante que hizo sus manos temblar cada vez que atendía solo para colgar inmediatamente cuando oía la voz de un periodista más ávido por su versión de los hechos. Isabel encendió la televisión buscando noticias locales y encontró exactamente lo que temían. Allí estaba la foto de Elena, una fotografía oficial de la fundación tomada algunos años antes, al lado del titular que hizo su sangre helarse. Bibliotecaria de San Miguel, acusada de relación ilícita y robo de manuscritos raros. Según documentos obtenidos con exclusividad por nuestro reportaje, decía la presentadora con aquel tono grave reservado para tragedias, Elena Morales, bibliotecaria jefe de la Fundación Olivares Bravo, habría mantenido una relación extramarital con el empresario Guillermo Saldívar entre 1995 y 1998, periodo durante el cual, supuestamente, robó manuscritos raros de la colección particular de él, vendiéndolos en el mercado negro internacional. Imágenes de las supuestas evidencias aparecieron en la pantalla. Páginas del diario fabricado, fotografías falsas, documentos que parecían oficiales, pero que Elena sabía que eran completamente falsificados. Todo presentado con aquella seriedad periodística que prestaba credibilidad incluso a las mentiras más absurdas. El reportaje completo lo acompaña en el noticiero matutino, luego de los comerciales. Elena se dejó caer en el sofá, sintiendo como si el mundo estuviera derrumbándose a su alrededor. 28 años de carrera impecable, una vida entera dedicada a la preservación del conocimiento y la cultura.
reducidos a titulares sensacionalistas y especulaciones maliciosas. «Esto es una pesadilla», murmuró, cubriendo el rostro con las manos. Isabel se sentó a su lado, pasando un brazo protector alrededor de los hombros de su madre. «No, mamá, esto es guerra, y vamos a ganar». El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez Isabel fue quien atendió, su voz cortante y autoritaria. «Familia Morales, no, ella no va a dar entrevistas. No, no tenemos comentarios por el momento. Y si no paran de llamar, vamos a demandar por acoso». Colgó con fuerza e inmediatamente marcó otro número. «Necesito hablar con el licenciado Enrique Castillo. Urgente. Diga que es Isabel Morales y que necesito un abogado penal. Hoy». Elena miró a su hija con admiración y gratitud. La joven mujer frágil que había retornado de París 2 semanas antes se estaba transformando ante sus ojos en alguien determinada y feroz, como si la adversidad hubiera despertado una fuerza que ella ni sabía que poseía. «Isabel, no necesitas involucrarte en esto». «Claro que necesito», dijo Isabel con firmeza. «Eres mi madre, y más que eso, eres una de las personas más íntegras que conozco. No voy a dejar que una víbora resentida destruya tu reputación sin luchar». El licenciado Enrique Castillo llegó 2 horas después. Un hombre de 60 años con cabellos grisáceos y una presencia que inspiraba confianza. Elena lo conocía de vista. Había sido abogado de Francisco en los negocios de La Pequeña, empresa de importación que su difunto marido poseía. «Licenciado Castillo, gracias por venir tan rápidamente», dijo Elena ofreciéndole café en la sala, lejos de las ventanas donde los reporteros aún montaban guardia. «Isabel me contó brevemente sobre la situación», dijo él, abriendo su portafolio de cuero. «Pero necesito oír todos los detalles de usted. Y quiero decir todos. Cualquier cosa que omita puede perjudicarnos después». Durante los siguientes 90 minutos, Elena contó su versión completa de los eventos. Desde el reencuentro con Víctor hasta el chantaje de Carmen, pasando por el descubrimiento del diario falso y las evidencias fabricadas. El abogado hizo anotaciones cuidadosas, haciendo preguntas ocasionales que demostraban su experiencia en 1900 casos complejos. «¿Y sobre su relación actual con Víctor Saldívar?», preguntó cuando ella terminó. Elena intercambió una mirada con Isabel. Era la primera vez que sería completamente honesta sobre sus sentimientos, incluso para sí misma. «Hay sentimientos entre nosotros», admitió. «Siempre los hubo, desde 1900, que él era mi alumno hace 24 años. Pero nunca actuamos con base en esos sentimientos cuando él era menor de edad y nuestra relación física actual se limitó a un único beso. ¿Pero pretenden tener una relación?». «Pretendíamos», dijo Isabel sorprendiendo a su madre, «antes de que yo volviera de París y complicara todo». Enrique hizo algunas anotaciones más y entonces cerró la carpeta. «Bueno, la situación es seria, pero no imposible. Carmen Olivares Bravo cometió varios delitos: falsificación de documentos, difamación, extorsión. El problema es probar eso». «¿Qué tipo de pruebas necesitamos?», preguntó Isabel. «Idealmente, necesitaríamos evidencias de que los documentos fueron falsificados, análisis de caligrafía, datación del papel y de la tinta, inconsistencias cronológicas. También sería útil si consiguiéramos a alguien dispuesto a testificar sobre el carácter manipulador de Guillermo Saldívar». «¿Víctor?», preguntó Elena. «El testimonio de él sería crucial, pero también complicado. Dada la relación de ustedes, la defensa de Carmen intentaría desacreditar cualquier cosa que él diga como motivada por interés personal». Después de que el abogado partió, Elena e Isabel quedaron sentadas en la cocina, planeando sus próximos pasos. La situación parecía imposible. ¿Cómo probar que documentos elaboradamente falsificados eran falsos cuando la persona que los creó había tenido décadas para perfeccionarlos? Fue entonces que Isabel tuvo una idea. «Mamá, ¿recuerdas haber mantenido diarios cuando yo era pequeña?». «Claro, ¿por qué? ¿Dónde están?». «En el ático, guardados en cajas. ¿Por qué estás preguntando?». «Porque si conseguimos comparar tu caligrafía real de la
Época de 1995, con las cartas falsas. Tendremos prueba de que fueron forjadas. Elena sintió una chispa de esperanza encenderse en el pecho. Es verdad. Mi letra cambió muy poco a lo largo de los años. Pasaron la tarde siguiente en el ático, polvoriento, buscando a través de cajas de memorias hasta encontrar los diarios de Elena de los años 90. Cuando finalmente localizaron el diario de 1995, Elena lo abrió con manos temblorosas. Las páginas amarillentas contenían la historia verdadera de aquel año. Su preocupación con el embarazo de riesgo de Isabel, las consultas médicas constantes, los días de reposo absoluto que había sido obligada a mantener durante los últimos meses de gestación. No había una única mención a Guillermo Saldívar o a los viñedos. «Perfecto», dijo Isabel, fotografiando las páginas con su celular. «Esto prueba que no podrías haber tenido los encuentros descritos en el diario falso. Estabas prácticamente en cama durante buena parte del periodo». Pero la venganza de Carmen estaba apenas comenzando. A la mañana siguiente, nuevos detalles aparecieron en la prensa. Alegaciones de que Elena había usado su posición para facilitar otros robos, de que había una red de corrupción en la fundación, de que había seducido a otros hombres influyentes para obtener ventajas. Cada nueva acusación era más absurda que la anterior, pero el daño estaba siendo hecho. Elena no podía salir de casa sin ser acosada por reporteros. Vecinos que la conocían hacía años comenzaron a mirarla con desconfianza. En la panadería donde compraba pan hacía más de una década, las conversaciones paraban cuando ella entraba. Fue Víctor quien finalmente trajo la noticia que cambiaría todo. Apareció en la casa de ellas un martes por la noche, usando el jardín de los fondos para evitar a los reporteros que aún montaban guardia al frente. Elena lo encontró parado en la cocina cuando bajó a beber agua, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Él parecía cansado, con ojeras profundas y ropas arrugadas, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que ella no había visto antes. «¿Cómo entraste?», preguntó. «Isabel me dio la llave del portón de los fondos. Dijo que necesitabas oír lo que tenía que contarte». Elena cruzó los brazos, manteniendo distancia física de él. Los últimos días habían sido tan intensos, tan emocionalmente devastadores que ella no confiaba en sí misma para quedarse muy cerca de él sin derrumbarse. «¿Qué descubriste?» «Encontré a la persona que realmente escribió las cartas». El corazón de Elena paró por un momento. «¿Cómo? ¿Recuerdas que mencioné que mi padre tenía una secretaria particular en los años 90? ¿Una mujer llamada Elena Aguirre?» «Vagamente». «Bien. Ella vivía en Monterrey desde que salió de San Miguel, pero conseguí localizarla, y me contó una historia muy interesante». Víctor se aproximó a la mesa de la cocina, apoyándose en ella como si necesitara soporte físico para lo que estaba a punto de revelar. «Elena fue amante de mi padre por 3 años, entre 1994 y 1997. Estaba enamorada de él. Creía que dejaría a mi madre para quedarse con ella. Cuando percibió que eso nunca ocurriría, quedó devastada y resentida. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» Carmen la buscó en 1998, justo después de que Elena saliera de la ciudad. Ofreció dinero para que ella escribiera cartas de amor firmadas con las iniciales EM, cartas que podrían ser usadas para chantaje en el futuro si fuera necesario. Elena sintió el suelo balancearse bajo sus pies. ¿Elena admitió eso? Más que eso, ella aún tiene los borradores originales de las cartas, escritos con la propia letra, y está dispuesta a testificar que las escribió por encargo de Carmen. La revelación era como un rayo de luz cortando a través de la oscuridad que había envuelto su vida en las últimas semanas. Finalmente, tenían una testigo, evidencia real de la conspiración contra ella. ¿Por qué ella estaría dispuesta a exponerse así?, preguntó Elena. «Porque está muriendo», dijo Víctor suavemente. «Cáncer de páncreas. Los médicos le dieron 6 meses. Dijo que no quiere partir de este mundo cargando más ese peso en la conciencia». Isabel apareció en la puerta de la cocina,
obviamente habiendo oído la conversación. Eso es fantástico. Con el testimonio de ella podemos probar que todo fue fabricado. No será fácil, alertó Víctor. Carmen va a intentar desacreditar a Elena, decir que está mintiendo por rencor o por dinero, y está el hecho de que Elena realmente tuvo un romance con mi padre, lo que complica su credibilidad. Pero es una oportunidad, dijo Elena, sintiendo esperanza florecer en su pecho por primera vez en días. Es más de lo que teníamos ayer. Víctor la miró intensamente. Hay una condición. ¿Cuál? Elena solo va a testificar si prometes que vas a continuar luchando. Dijo que no quiere que su testimonio sea desperdiciado si aún estás planeando huir de San Miguel. Elena miró entre Víctor e Isabel, viendo la esperanza y la determinación en los ojos de ambos. Durante días, había considerado la posibilidad de simplemente desaparecer, de comenzar una nueva vida en otro lugar donde nadie conociera su historia. Pero mirándolos ahora, comprendió que huir sería una traición no solo a sí misma, sino a todos los que creían en su inocencia. Voy a luchar, dijo firmemente. Voy a luchar hasta el final. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Castillo voló a Monterrey para encontrarse con Elena Aguirre y obtener su declaración formal. Mientras tanto, Elena e Isabel trabajaron para reunir todas las evidencias que pudieran encontrar para corroborar su versión de los hechos. Revisitaron cada detalle de la vida de Elena en 1995, reuniendo registros médicos del embarazo de Isabel, fotografías de la familia durante aquel período, testigos que pudieran atestiguar dónde ella estaba durante las fechas específicas mencionadas en el diario falso. Víctor, por su parte, se sumergió en los archivos de su padre, buscando inconsistencias en las fechas y detalles que pudieran exponer la falsificación. Encontró registros de viajes de Guillermo que probaban que su padre estaba fuera de San Miguel durante algunos de los supuestos encuentros descritos en el diario. Pero fue Isabel quien hizo el descubrimiento más devastador. Buscando a través de papeles antiguos en el escritorio de la fundación, donde había conseguido acceso a través de un empleado amigo de la familia, encontró correspondencias entre Carmen y Guillermo fechadas en 1996. Las cartas estaban cuidadosamente codificadas, pero dejaban claro que los dos estaban planeando algo relacionado con eliminar obstáculos en la fundación. Una carta en particular, escrita por la propia mano de Carmen, mencionaba explícitamente crear evidencias convincentes sobre EM, y hablaba sobre garantizar que ella nunca sea una amenaza a nuestra autoridad. «Mamá», dijo Isabel, corriendo a casa con las cartas escondidas en su bolso, «encontré la prueba definitiva». Cuando Elena leyó las cartas, sintió una mezcla de vindicación y horror. Finalmente tenían prueba documental de la conspiración, pero la constatación de que había sido deliberadamente cazada por años por personas que conocía y en quienes confiaba era casi imposible de procesar. «¿Cómo pudieron ser tan crueles?», te murmuró. «Porque personas pequeñas hacen cosas pequeñas cuando se sienten amenazadas por personas grandes», respondió Isabel con sabiduría más allá de sus años. El jueves por la mañana, el licenciado Castillo llamó con noticias que harían a Carmen Olivares Bravo arrepentirse amargamente de haber comenzado esta guerra. «Elena no solo confirmó todo», dijo él, su voz cargada de satisfacción profesional, «me dio algo aún mejor». Grabó secretamente varias conversaciones telefónicas con Carmen a lo largo de los años, incluyendo una de 6 meses atrás, donde Carmen la instruye sobre cómo mentir si alguien la buscara haciendo preguntas sobre las cartas. Elena casi deja caer el teléfono. ¿Ella tiene grabaciones? Horas de ellas, y en algunas, Carmen discute explícitamente cómo planea usar las evidencias falsas contra usted si se vuelve una amenaza a la posición de ella en la fundación. Era más de lo que habían osado esperar. Con las grabaciones, las cartas encontradas por Isabel, el testimonio de Elena y todas las evidencias de tiempo y localización que habían reunido, tenían un caso sólido no solo para limpiar el nombre de Elena,
sino para procesar a Carmen por múltiples crímenes. ¿Cuándo hacemos esto público?, preguntó Isabel. Mañana, dijo el abogado. Voy a convocar una rueda de prensa. Es hora de cambiar la narrativa. Aquella noche, Elena se encontró incapaz de dormir. La perspectiva de finalmente contar su versión de la historia, de exponer las mentiras que habían sido esparcidas sobre ella, era al mismo tiempo emocionante y aterradora. Había pasado tanto tiempo a la defensiva que la idea de contraatacar parecía casi surreal. Estaba en el porche de los fondos, mirando a las estrellas, cuando Víctor apareció en el jardín. ¿No consigues dormir tampoco?, preguntó, aproximándose. Lentamente. Es mucho para procesar, admitió ella. Mañana todo cambia. ¿Estás lista? Elena lo miró. Este hombre que se había vuelto tan central en su vida de maneras que aún estaba intentando comprender. Creo que sí. Por primera vez en semanas siento que tengo control sobre mi propia historia. Víctor se aproximó más, parando a apenas algunos centímetros de ella. ¿Y después? ¿Cuando todo esto acabe? No lo sé, dijo ella honestamente. Aún hay mucho que resolver. Con Isabel, con mi carrera, conmigo misma. Y conmigo. La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de todo lo que habían sentido y no dicho a lo largo de las últimas semanas tumultuosas. Víctor, yo... Pero antes de que pudiera completar la frase, él la atrajo suavemente a sus brazos y la besó. Esta vez no fue excitante como el primer beso durante la tormenta. Fue desesperado, hambriento, cargado de semanas de deseo reprimido y miedo de que pudieran nunca tener otra oportunidad. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. Te amo, dijo él, las palabras saliendo como una confesión que no podía contener más. Te he amado por 24 años, y no voy a fingir más que no es verdad. Lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Víctor, no necesitas decir nada ahora, dijo él, tocando delicadamente su rostro. Solo no desistas de nosotros antes, de dar una oportunidad real a lo que sentimos. De dentro de la casa oyeron el teléfono sonar. Isabel atendió, y momentos después apareció en la puerta del porche el rostro pálido. Era el licenciado Castillo, dijo. Carmen supo de las grabaciones. Huyó. Nadie sabe dónde está. El estómago de Elena se desplomó. Si Carmen había huido, eso significaba que sabía que su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Pero también significaba que aún tenía tiempo para hacer más daños, para inventar nuevas mentiras o destruir evidencias que pudieran incriminarla. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabel. Víctor pasó un brazo protector alrededor de Elena. Ahora hacemos exactamente como planeamos. Contamos la verdad mañana, con o sin Carmen presente para defenderse. La verdad prevalecerá. Pero mientras permanecían allí en el jardín, unidos contra las adversidades que aún vendrían, ninguno de ellos podía imaginar que Carmen Olivares Bravo tenía una última carta en la manga, un movimiento final y desesperado que probaría todo lo que creían sobre amor, lealtad y el poder de la verdad sobre las mentiras. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, la batalla final apenas estaba comenzando. La mañana de la rueda de prensa amaneció con un cielo limpio y una brisa suave que llevaba el perfume de los jazmines del jardín, como si hasta la naturaleza estuviera conspirando para que la verdad finalmente saliera a la luz. Elena despertó a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo, el estómago revuelto por una mezcla de nerviosismo y anticipación que la hacía sentir como si fuera a saltar de un acantilado sin saber si había una red de seguridad. Abajo. Escogió su ropa con cuidado, un traje azul marino que transmitía seriedad y competencia, cabello recogido en un moño bajo que destacaba la línea elegante de su cuello, maquillaje discreto que realzaba sus ojos verdes sin parecer artificial. Cada detalle fue pensado para transmitir la imagen de una mujer íntegra, confiable, alguien incapaz de las atrocidades que le habían sido atribuidas. Isabel apareció en la cocina a las 7, ya vestida con un conjunto negro sofisticado que la hacía parecer mayor y más determinada. En los últimos días,
Su hija se había transformado de una joven mujer herida en una guerrera feroz, y Elena sentía una mezcla de orgullo y gratitud por tener a alguien tan fuerte a su lado. ¿Cómo? ¿Te sientes?, preguntó Isabel sirviendo café para ambas. Como si estuviera a punto de saltar de un avión, admitió Elena. ¿Y tú? Lista para ver a esa bruja pagar por lo que te hizo. El licenciado Castillo llegó a las 8:30, cargando 2 carpetas gruesas repletas de evidencias. Su rostro estaba serio, pero había una confianza en sus ojos que tranquilizó a Elena. ¿Aún sin noticias de Carmen?, preguntó. Ninguna, respondió Isabel. Es como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Bien, dijo el abogado con satisfacción. Eso solo la hace parecer más culpable. Personas inocentes no huyen en la madrugada. Víctor llegó poco antes de las 9, visiblemente nervioso pero determinado. Había pasado la noche reuniendo los últimos detalles sobre las inconsistencias en el diario de su padre, preparándose para el papel crucial que desempeñaría en la rueda de prensa. Cuando entró en la sala donde se estaban preparando, sus ojos encontraron inmediatamente los de Elena, y ella sintió aquella familiar aceleración del corazón que su presencia siempre provocaba. Incluso en medio de toda la tensión e incertidumbre, había algo reconfortante en tenerlo allí, una sensación de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. La rueda de prensa fue marcada para las 10 de la mañana en el salón principal del Hotel Casa Real, el local más prestigioso de San Miguel para eventos importantes. El licenciado Castillo había escogido el lugar estratégicamente. Era neutral, elegante y lo suficientemente grande para acomodar a todos los periodistas que ciertamente comparecerían. Cuando llegaron al hotel, Elena quedó impresionada con la cantidad de vehículos de prensa estacionados afuera. Había emisoras de televisión de Ciudad de México y Guadalajara, periodistas de revistas nacionales, corresponsales de sitios de noticias. El escándalo se había esparcido mucho más allá de San Miguel, transformándose en una historia de interés nacional. ¿Estás lista?, preguntó Víctor, tocando suavemente su brazo cuando pararon en la entrada del hotel. Tan lista como voy a conseguir estar, respondió ella. El salón estaba lleno, con cámaras posicionadas estratégicamente y periodistas ocupando todas las sillas disponibles. El murmullo de conversaciones cesó cuando Elena entró, seguida por Isabel, Víctor y el licenciado Castillo. Pudo sentir el peso de docenas de miradas sobre ella, evaluando, juzgando, buscando señales de culpa o inocencia en cada gesto. El licenciado Castillo se posicionó detrás del podio equipado con micrófonos, mientras Elena se sentó en la mesa principal, flanqueada por Isabel y Víctor. Por un momento, el silencio en el salón fue absoluto, cargado de expectativa. Señoras y señores de la prensa, comenzó el abogado, su voz fuerte y confiada resonando a través del sistema de sonido, fueron convocados aquí hoy para oír la verdad sobre los eventos que han sido distorsionados en los medios durante la última semana. Mi cliente, la señora Elena Morales, fue víctima de una conspiración elaborada y maliciosa que duró casi 3 décadas. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras fueran absorbidas por la audiencia. Durante los próximos minutos, presentaremos evidencias irrefutables de que los documentos usados para acusar a la señora Morales de conducta inapropiada y crímenes fueron completamente fabricados por personas con motivos personales para destruir su reputación. Lo que siguió fue una presentación meticulosa y devastadora. El licenciado Castillo presentó las grabaciones de Elena Aguirre, donde la voz de Carmen podía ser claramente oída instruyéndola sobre cómo mentir sobre las cartas forjadas. Las cartas encontradas por Isabel fueron exhibidas, mostrando la conspiración entre Carmen y Guillermo. Los diarios personales de Elena de 1995 fueron comparados con las cartas falsas, demostrando diferencias gritantes en la caligrafía. Víctor testificó sobre las inconsistencias en las fechas del diario de su padre, presentando evidencias de que Guillermo estaba fuera de San Miguel durante muchos de los supuestos encuentros.
Habló con una convicción y dignidad que hicieron a Elena enamorarse de él un poco más a cada palabra. Pero fue cuando Elena Aguirre apareció por videoconferencia, conectándose en vivo desde su lecho de hospital en Monterrey, que la sala quedó completamente silenciosa. Elena parecía frágil, visiblemente enferma, pero su voz era clara.